Nos encontramos nuevamente juntos aquí en Aprendo en Casa. Soy Stephanie Arue y este programa está dirigido especialmente para nuestra promo 2020. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Imaynatas kachkanki Stephanie, imaynatas kachkanki chik warmi hari masi kunaño hamkani wojikichik Junior. Ayin hamus hakaichik hay programa ikichik Aprendo en Casa Nishan. Hola, ¿cómo están, chicas y chicos? Bienvenidos a su programa. Yo soy Junior. Esta semana vamos a aprender a desarrollar nuestra competencia de comunicación oral y lo haremos desarrollando un monólogo sobre el cuidado que debemos tener con la tierra. Comenzaremos organizando nuestras ideas y haciendo uso de diversos recursos que nos brindarán el soporte necesario para así poder transmitir de manera adecuada aquello que queremos. Así es, Stephanie. ¿Ustedes se acuerdan de la primera vez que les tocó hablar frente al público? Quizás fue en algún cumpleaños, reunión familiar o hasta en la iglesia. ¿Recuerdan cómo se sintieron durante esa ocasión? A mí me pasó en sexto de primaria, en una presentación en el auditorio del colegio ante todos mis compañeros. Me tocaba recitar un poema de César Vallejo. Me moría de nervios y subí temblando al escenario. Hasta me costaba respirar. Pero algo se apoderó de mí y pude recitar completamente Los Heraldos Negros, casi sin respirar. Cuando terminé, escuché algunos aplausos y cuando iba a hacer mi salida triunfal del escenario, no saben, me resbalé y me caí y todo el colegio se rió de mí. No volví a hablar en público en 10 años, creo. Bueno, chicas y chicos, entonces hoy vamos a aprender sobre un recurso de expresión oral muy interesante y con muchas posibilidades creativas y que además nos servirá para el desarrollo de nuestra actividad final de la semana. Todos prepararemos y presentaremos un monólogo sobre el cuidado de la tierra, de nuestra Pachamama, pero frente a nuestra familia. Y para poder utilizar bien este recurso, empecemos por saber bien qué es un monólogo, cuáles son sus características, en qué espacio se puede usar, a qué género literario pertenece, etc. Alista tus hojas o tu cuaderno y un lápiz o lapicero que ya vamos a empezar. Para esta secuencia vamos a contar con la profesora Doris Cornejo, quien nos va a explicar con mayor profundidad y conocimiento cómo nos comunicamos. Hola a todos en sus casas. Espero se encuentren bien con sus familias. Soy Doris Cornejo, profesora de comunicación, y quiero comenzar contándoles que en todo momento los seres humanos nos comunicamos de muchas maneras y tenemos muchas razones para ello. Expresar nuestras emociones, compartir algún conocimiento, solicitar algo, brindar o recibir instrucciones. Y si queremos irnos a los orígenes, la primera forma de comunicación lingüística que tuvo el ser humano fue a través del habla y se les conoce como comunicación oral. Y eso exactamente es lo que estamos haciendo en estos momentos, haciendo uso del texto oral por medio de sonidos que ustedes pueden decodificar en base a convenciones que tenemos en común. El texto oral es parte de la lengua hablada, tal como venimos haciendo con los conductores desde el inicio del programa y ustedes con sus familias y amigos. El texto oral tiene las siguientes características. Puede ser espontáneo y poco planificado. En otras palabras, no siempre podemos planear al detalle todo lo que vamos a decir. Se puede planificar el tema, el lugar y hasta con quiénes vamos a expresarnos oralmente, pero el contenido se va adaptando de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. También puede ser planificado, cuando sabemos anticipadamente que nos tocará hablar en diversas ocasiones, especialmente si se trata de eventos formales. Tendremos que preparar nuestro discurso. En estos casos el discurso es rígido, ya que hay pocas posibilidades de cambiarlo mientras lo decimos. Es necesaria una interacción. Para que funcione un texto oral se necesita de la interacción de 2 o más personas, es decir, debe haber como mínimo un emisor y un receptor. Estos no necesariamente se tienen que encontrar en el mismo tiempo ni en el mismo espacio, tal cual estamos haciéndolo nosotros en este momento. En mi caso me encuentro en este lado del televisor y ustedes dentro de sus casas. Se apoya en la comunicación no verbal y paraverbal. También nos apoyamos en los gestos, tonos, volumen de voz, etc. para poder transmitir de una mejor manera lo que queremos expresar.
Si por ejemplo les quiero hablar sobre el canal auditivo, señalaré o tocaré mis orejas. Es necesario que quienes intervienen manejen el mismo código. La mayoría de ustedes me están entendiendo desde sus casas porque sabemos hablar el mismo idioma. Ello garantiza la comunicación entre nosotros. Pero algunos estudiantes que hablan otras lenguas no me podrán comprender mucho. Cumplen una función. Todos los textos, orales o escritos, cumplen una función y ello dependerá de lo que uno desee lograr en el receptor o receptores. De acuerdo al lingüista Roman Jakobson, el lenguaje puede cumplir diversas funciones, como referencial, apelativa, poética, etc. Entonces, chicas y chicos, es hora de conocer un poco más sobre nuestro reto de la semana. Como les dijimos, tenemos que trabajar un monólogo y luego presentarlo frente a nuestros familiares. Seguro ya están preguntándose, ¿y qué es un monólogo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Estaremos listos para hacer un monólogo? ¿Será necesario planificar nuestro monólogo? Los dejo nuevamente con la profesora. El monólogo básicamente es un discurso de cualquier duración, donde participa una única persona que reflexiona o habla consigo misma, comunicando en voz alta sus pensamientos o sentimientos y los dirige a otras personas, cosas o personajes. Encontramos que el monólogo permite una conexión con el interior de quien lo lleva a cabo y la psicología del personaje que representa. Ahora les voy a pedir que piensen en el último libro de literatura que hayan leído. ¿Sabían que ese libro de todas maneras se encuentra comprendido dentro de uno de los 3 géneros literarios existentes? Género narrativo, género lírico y género dramático. El monólogo se utiliza en todos, pero se encuentra con mayor frecuencia en el género dramático. Y aquí nos referimos específicamente al teatro. Recordemos que el monólogo pertenece a la expresión oral y para esto el personaje o actor tiene a su disposición diferentes recursos como las interrogaciones, referencias, exclamaciones, etc. Pero no se trata de un espacio para el intercambio de ideas, sino que el personaje piensa y habla para sí mismo. Existen diferentes tipos de monólogos, pero existen 2 características fundamentales en torno al personaje o actor que comparte en común los tipos de monólogos: el uso de la voz y la extensión del pensamiento y sentimiento. Uso de la voz. El recurso principal de los monólogos es la voz, a la cual el personaje le hará todas las variaciones y adaptaciones necesarias para según lo que desee o necesite expresar. Como por ejemplo, usar una entonación en particular para cuando queremos decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación. O usar un tono irónico cuando lo que queremos expresar es mofa o burla. Extensión del pensamiento y sentimiento. Dentro del monólogo podemos compartir de manera amplia aquello que pensamos y sentimos con respecto a cualquier tema. El monólogo nos brinda la oportunidad de expresarnos y mostrarnos a través de la utilización de recursos verbales y no verbales. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Muy bien, Junior. Al parecer, con la famosa frase de Hamlet de Shakespeare, te estás preparando para desarrollar tu monólogo y justo lo que acabas de representar, o mejor dicho, intentaste representar, me ayuda a hablar de los tipos de monólogo, que son 3. El dramático. Esta forma de diálogo se utiliza para que el actor pueda reflexionar sobre sus pensamientos, vivencias o sentimientos frente al público. Posee un gran peso psicológico y nos permite conocer con mayor profundidad al personaje, muchas veces en momentos de ira o luego de haber sufrido algún evento positivo. Por lo general, se utilizan elementos que acompañan la puesta en escena, como por ejemplo el vestuario, maquillaje, objetos, etc. Por ejemplo, el fragmento que estabas actuando pertenece a la famosa obra Hamlet del inglés William Shakespeare. El monólogo cómico. Este es un fenómeno muy conocido a nivel mundial denominado stand-up comedy, o como algunos llaman en español, comedia en vivo, y otros comedia de a pie.
Se le llama stand-up, que traducido al español significa de pie, porque precisamente la persona se encuentra de pie y no hace uso de accesorios. El intérprete, por lo general, utiliza situaciones hilarantes y anécdotas personales como base. El monólogo interno. Este monólogo intenta mostrarnos la unión entre el mundo real y el mundo interior del narrador. Se utiliza mayormente dentro de la prosa literaria, en cuentos y novelas. Este monólogo es bastante complejo, ya que mezcla la fantasía con la realidad. Suele utilizar oraciones bastante largas y evita el uso de signos de puntuación para no quebrar la idea. Ay, Junior, ahora que me acuerdo cuando estaba en el colegio, bueno, nunca había ido al teatro ya, pero siempre me encantaba construir personajes, disfrazar, me paraba hablando sola frente al espejo. Hasta que cuando ya conocí el teatro, me enamoré. Ya que todos tenemos que hacer un monólogo sobre el cuidado de la tierra, entonces yo me imagino que podría asumir el personaje de algún animal en peligro de extinción que pida ayuda para no desaparecer. O quizá, no sé, una gran y antigua montaña narrando todas las historias que sucedieron sobre ella. Oye, es que se me ocurren tantas ideas en realidad. Y espero que todas y todos estén listas y listos en casa para desarrollar su monólogo. Stephanie, acabas de decir algo bien interesante, que pudiste apreciar un monólogo en el teatro. ¿Qué te parece si conversamos con alguien que no necesita presentación, ya que es uno de los mejores actores peruanos dentro de la televisión, el cine y el teatro peruano? Ay, mísero de mí. Ay, infeliz. Apurar sí los pretendo, ya que me tratáis así. Ah, hola, profesora Doris. No, la verdad es que estaba ensayando un monólogo, pero cuénteme, ¿para qué soy bueno? Disculpa por interrumpirte. Te cuento que estamos aquí en Aprendo en Casa, para nuestros estudiantes de quinto año de secundaria de todo el Perú. Y hoy se encuentran aprendiendo lo que es un monólogo, ya que cada uno de ellos va a tener que hacer uno y presentarlo en vivo a su familia. ¿Podrías darnos una mano? Cuéntenme, ¿qué necesitan saber? ¿Cuál es el propósito del monólogo en el teatro? Bueno, en el teatro a veces los dramaturgos usan el monólogo para de pronto focalizarnos en lo que piensa un personaje, en lo que reflexiona o para adentrarnos en su mundo interior, ¿no? También en algunas oportunidades este monólogo sirve como para que el personaje se convierta en una especie de narrador y le hable al público. ¿Por qué es importante el monólogo en el teatro? Bueno, en primer lugar porque le da un poco más de variedad y porque también puede ayudar a que sea más entretenido el espectáculo, ¿no? Muchas veces el dramaturgo no tiene una manera de hacer que el espectador se entere de lo que el personaje está pensando y un monólogo es ideal para eso. ¿Los monólogos dramático, cómico e interno manejan la misma estructura? Cada monólogo tiene su propia estructura, ¿no? Por ejemplo, un monólogo de humor, un monólogo cómico tiene su propia estructura, en cambio un monólogo dramático a veces es distinto. ¿Qué es lo más importante en la planificación para realizar un monólogo? Bueno, en primer lugar que ensayemos, que tengamos una idea clara y que la podamos desarrollar con bastante originalidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un monólogo y un soliloquio? Bueno, un monólogo tiene que tener claramente definido a quién está destinado, cuál es el receptor, porque en un monólogo el personaje sí habla con alguien o con el público. En el caso de un soliloquio, en realidad es un monólogo en el que el personaje está en soledad. Podría estar en una celda, podría estar en su cuarto, reflexionando como en voz alta. Pero realmente el personaje en un soliloquio está solo. Muchas gracias, Paul. Qué lujo poder contar con esa explicación con base en tus estudios y experiencias de primera mano. ¿Tendrás dentro de tu repertorio algún fragmento de un monólogo que quieras compartir con nosotros? Bueno, por ejemplo, este monólogo tiene que ver con un stand-up comedy, que es un monólogo de humor, ¿no? En el que se habla de las madres. Ay, las madres son capaces de hablar de dos temas a la vez, por ejemplo. A ver, viene el hijo y le dice, mamá, quiero hablar contigo. ¿Qué te pasa, hijo mío? Ya, no arrastre los pies. Es que estoy pensando en dejar de estudiar. No te toques los granos. ¿Pero cómo vas a dejar de estudiar? Es que no me gusta. Uy, hay tantas cosas que no me gustan a mí. Ponte derecho que te va a salir joroba. Siempre hablan de dos temas al mismo tiempo. Llega un punto en que sin saber por qué, ambas mezclan las conversaciones. Que acaban por terminar ellas la cuestión. ¿Pero cómo vas a tener ganas de estudiar si no arreglas en tu cuarto?
Estudia. A continuación, les mostraré un poco de información que complementará lo aprendido hasta ahora y definitivamente podrán estar listos para desarrollar su monólogo. Lo primero que deben hacer es planificar y para ello deben cumplir los siguientes pasos. Piensa en el tema. Lo mejor es tener tu tema lo más claro posible. Para ello, deberás investigar todo lo que puedas para poder tener mayor información y recursos al momento de redactar tu monólogo. Recuerden que en este caso el tema es el cuidado de la tierra y lo deben presentar a su familia en vivo. Piensa en el tipo de personaje que quieres representar. Esta decisión es muy importante ya que se relaciona directamente con el tipo de monólogo que uno va a desarrollar y también la forma en que se va a presentar al público. Por ejemplo, en este caso, que el tema es sobre el cuidado de la tierra, necesitas saber con claridad qué personajes quieres representar. Tal vez la tierra, la soledad, la paciencia, el futuro, la niñez, algún animal, elemento de la naturaleza, etc. Crea un perfil para tu personaje. Una vez que estés segura o seguro sobre la idea de tu personaje, debes crearle un perfil, así como tu perfil en redes sociales. Para empezar, tu personaje debe tener un nombre, no importa si eso se va a mencionar o no en el monólogo. Edad, personalidad, carácter, podrías pensar también en crearle una pequeña biografía. Tener todo ello servirá mucho para que te sientas como si fueras ese personaje. Tienes que pasar mucho tiempo frente al espejo para poder darle vida a ese personaje. En el monólogo vamos a utilizar muchos recursos paraverbales y no verbales. Comienza la estructura de tu guión. Una vez que ya tienes claro el tema, el personaje y su perfil, es momento de empezar a darle forma a tu guión. Generalmente los monólogos suelen comenzar tomando una parte del pasado del personaje. ¿Han escuchado la palabra flashback? Se utiliza mucho en las películas y básicamente significa recordar eventos pasados y de esa manera comienzan muchos monólogos. A partir de un flashback se puede comenzar a redactar. Por ejemplo, los personajes pueden comenzar recordando una experiencia que tuvieron en su vida y luego pasar a confrontar eso con su realidad actual. Redacta el monólogo. Para la redacción es importantísimo que pienses en tu público, ya que los elementos lingüísticos y de cualquier tipo que utilices deberán adecuarse a la audiencia. No olvides que el objetivo es llevar a los espectadores a un viaje propio a través de la historia del personaje. Siempre debes revisar que todo el texto sea coherente. En otras palabras, todo debe hablar del mismo tema y estar cohesionado. Tener un uso adecuado de conectores y referentes. Además, utilizar recursos literarios como la metáfora para hacer comparaciones, la hipérbole para enfatizar mucho el sentido de una idea, entre otros. Los invito a investigar sobre los demás recursos literarios que existen y que son esenciales conocer para una buena escritura. Revisa tu redacción. Al terminar de escribir un borrador, se debe revisar varias veces para identificar desde errores de estructura hasta los ortográficos. Recuerden que lo que más funciona del aprendizaje es tener acceso al error y no tenerle miedo. Para el desarrollo del monólogo, también será necesario que utilices algunos recursos no verbales y paraverbales, como el manejo de la voz, la entonación, los gestos y los movimientos corporales. Luego de escuchar a la profesora y al gran Paul Gastelo, se me han ocurrido varias ideas geniales para empezar a redactar mi monólogo, Junior. Porque miren, en un principio pensé en ser la tierra, nuestra Pachamama. Pero creo que lo mejor es ser una especie de conciencia de todos los seres humanos que no la cuidan. Porque el tema ecológico siempre me ha interesado. Y todos debemos tomar acciones para que nuestro mundo siga existiendo, pues chicas y chicos. Entonces comenzaré a redactar y lo tendré listo para el próximo programa. Inclusive, chicas y chicos, voy a hacer hasta personaje, ¿ah? Y por supuesto que voy a hacerle varias revisiones antes de presentárselo, ¿no? Me parece muy bien, Stephanie. Les recomiendo lo siguiente. Antes de ensayar para ejecutar nuestro monólogo, es sumamente necesario que lo revisemos varias veces.
Si no, no hay forma de que podamos hacer una idea de qué elementos debemos considerar al momento de practicarlo. ¿Es necesario planificar la redacción de un texto oral como el monólogo? Puedo afirmar que planificar la redacción de un monólogo y todo tipo de textos es uno de los momentos más necesarios de todo el proceso. De esa manera tendrás mucho más claro el objetivo de tu texto. Podrás definir tu tema y los recursos que deberás utilizar. La planificación es una etapa básica para el desarrollo de un buen texto y eso consta de 3 etapas: reunir información, generar ideas y organizar las ideas. Aunque a veces nos parezca que los monólogos que vemos en las novelas o programas de televisión son simples improvisaciones de los actores, detrás de ellos hay todo un proceso de planificación, incluyendo un equipo de guionistas, al que luego ya se suma el trabajo del equipo de realización. ¿Cuál viene a ser entonces la utilidad del monólogo? El monólogo es una forma de comunicación oral que nos sirve para expresar nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, frustraciones, ideas, sueños, etc. ¿Y si soy una persona muy tímida, también puedo realizar un monólogo? Por supuesto, estoy segura de que el monólogo es una buena estrategia que sin duda puede ayudarte a perder la timidez. No hay mejor público que uno mismo y al inicio del desarrollo de un monólogo uno empieza practicando frente al espejo. Luego podrás hacerlo frente a tu familia o amigos. Al inicio será un poco difícil el proceso, pero luego con la práctica se tornará mucho más fácil y hará más simple hacer buenos monólogos. ¿Cuánto tiempo debo practicar mi monólogo para que me salga, pero así, perfecto? ¿Has escuchado la frase, la práctica hace al maestro? Practicar el monólogo hará que reconozcamos cada vez con mayor detalle los recursos que debemos utilizar. Con cada práctica aparecerán nuevas formas de decir alguna frase o cómo hacer buenos remates de idea, apoyándote para ello en nuevos gestos o expresiones corporales. De esa forma iremos enriqueciendo cada vez más nuestro monólogo. ¿Y qué pasaría si quiero incluir otros personajes en el monólogo? Bueno, el término monólogo, de acuerdo al diccionario de la RAE, significa obra dramática en la que habla un solo personaje. Es decir, en el escenario no puede haber más de una persona. El personaje que está monologando, por supuesto, puede mencionar a otros personajes como parte de su relato. Incluso hasta puede hacer un monólogo completo hablando sobre otra persona. Pero eso sí, ya sabemos que no puede aparecer otro personaje en escena. ¿Se puede utilizar cualquier tema para hacer mi monólogo? Puedes hacer monólogos de cualquier tema que desees, ya que estos son expresiones del pensamiento o sentimiento de la persona. Podemos utilizarlos para expresar cualquier tipo de temas. Eso sí, recuerden que para esta ocasión en particular debemos hacer un monólogo sobre el tema propuesto, que es el cuidado de la tierra. ¿Y cuánto tiempo debería tomarme la redacción de mi monólogo? En realidad la redacción del monólogo no debe tomar tanto tiempo, como sí lo toma el proceso de revisión. La idea es que en la primera redacción propongas todas tus ideas de manera lo más libre posible y a medida que vayas avanzando en el proceso irás puliendo todo, retirando lo innecesario y agregando cosas faltantes para así darle forma final a tu monólogo. Profesora, ¿y cómo puedo hacer más llamativo mi monólogo? Para lograr los mejores resultados se deben utilizar de manera adecuada las diversas cualidades de la voz, como tono, intensidad, entonación, fluidez, dicción, volumen, entre otras, ya que eso logrará captar la atención del público. Asimismo, agregar el uso de gestos y movimientos que acompañen la expresión física del personaje durante el monólogo logrará llamar la atención y garantizar que cumplirá con el propósito comunicativo. ¿Cuáles son los beneficios del monólogo? Ya que no hay compañero de escena, no se depende de nadie más para su preparación
y uno es libre de tomar la decisión de variar el tema o el personaje en el momento que considere adecuado. Se aprende a trabajar con autonomía porque tenemos que crear nuestras propias propuestas. Gracias a la revisión de la redacción del monólogo y al ensayo, podemos reconocer qué elementos se deben corregir y mejorar, buscando siempre mantener una coherencia. Podemos permitirnos estudiar a profundidad el personaje que hemos elegido. Aumenta así la identificación del público con el personaje, lo que nos conecta con distintas sensibilidades y sentimientos de las demás personas. Recuerden que buscamos sensibilizar a la audiencia a través del desarrollo y reconocimiento de sus emociones. Tenemos la oportunidad de elegir los retos que queremos asumir, ya que al ir desarrollando el monólogo vamos a darnos cuenta en qué medida estamos avanzando con la extensión del contenido. Ahora, chicas y chicos, los invitamos a realizar los siguientes desafíos en casa. El primero es que investiguen sobre todos los acontecimientos negativos a nivel ecológico y climático que vienen ocurriendo en la Tierra debido a la poca o nula responsabilidad que hemos asumido los seres humanos con respecto a su cuidado. También podrían preguntar en casa qué opinan sus familiares sobre ese tema, lo cual sería de mucha ayuda, ya que serviría como una oportunidad de observar previamente las emociones que generan en sus familias. El segundo desafío es planificar y redactar un monólogo, siguiendo las indicaciones que se les dieron en este programa, empezando por el tema, que es cuidado de la Pachamama, de la tierra. Revísenlos bien, 1, 2, hasta 3 veces y ténganlos listos para la siguiente sesión. Asimismo, los invitamos a guardar todos los avances en su portafolio donde están archivando todas las evidencias de su aprendizaje.